La paz de Dios sea contigo y con toda tu casa. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Te animo, por favor, a que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que oremos. Amén. Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, este tiempo de este estudio, Señor amado, en tus manos. Y seas tú, Señor, mi Dios, por medio de tu palabra, Señor, hablando, consolando, animando, Señor, nuestras vidas, levantándolas, Señor amado. Tu Espíritu Santo nos lleve y nos guíe, Señor, a toda verdad. Te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada promesa del Señor, amén, en último análisis, apunta a Cristo y por ende por el Espíritu, amén. Cada promesa también es aplicable para cada uno de los hijos de Dios, que ahora, dice el texto, formamos y somos parte ya de la naturaleza divina de Dios, es decir, que participamos de su misma naturaleza, amén, vivimos la misma vida de Dios. Y por eso que esas promesas nos ayudan a enfocarnos en el Señor. El mundo, en todos los tiempos que vivimos y conforme va avanzando el tiempo, pues se vuelve un escenario de caos, de dolor, de sufrimiento. Y es por eso que cada mensaje tiene la esencia de poder levantarnos, de que nuestra mirada siga puesta en el Señor, en Jesucristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro amor no se enfríe por todas las situaciones que se están viviendo en el mundo entero. Así que cada mensaje por medio del Espíritu, amén, seguimos semana a semana estudiando esta serie, las promesas de Dios, para que nuestra fe pueda fortalecerse solamente en el Señor y no caigamos en ejemplos, como dice la palabra y lo ilustra, en ejemplos de incredulidad. Que nuestra fe pueda seguir siendo fortalecida por la palabra del Señor. Una vez alguien dijo: somos mendigos sentados en asientos de oro, porque no sabemos lo que tenemos, en dónde estamos sentados, qué es lo que tenemos. Y muchas veces las promesas del Señor pues las ignoramos y no entendemos todo lo que el Señor nos ha bendecido, y debemos nosotros ser buenos mayordomos para que en medio de todo lo que pueda suceder, vivir o lo que viviremos también más adelante, pues el amor de nosotros hacia el Señor no cambie, porque el amor de Dios para con nosotros no hay variación, Él no cambia. Dios es el mismo y nos ama así por medio de Cristo, tal cual hemos sido nosotros recibidos por Él. Amén. Como aquel hijo pródigo, ahora en Cristo somos amados. Amén. Y aceptos en el amado. Así que este tiempo vamos a profundizar las promesas de Dios. Amén. Como cada semana, cada viernes. Amén. Y en el entendido que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y como dijimos, que cada promesa del Señor encuentra ese cumplimiento en Jesucristo. Amén. Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. La gloria visible de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso que en Cristo las promesas de Dios son sí y en Él amén, para su gloria. Y hoy vamos a estudiar una promesa que está en el Salmo 126. Te animo a que puedas acompañarme, por favor. Hace un tiempo atrás el Señor traía esta palabra también para la congregación, y el Espíritu Santo me hacía recuerdo en este tiempo, amén, pidiendo dirección y guía de poder también profundizar bajo esta serie de esta promesa que vamos a ver, porque es una promesa, este tema, amén. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y es una promesa de parte de Dios. Pero aquí vamos a ver qué enfoque le damos nosotros.
¿Cómo mojamos nosotros la semilla, es decir, lo que sembramos? Son lágrimas de emoción, lágrimas de dolor en el sentido de que nos ahogamos en el dolor, en el sufrimiento, en el caos o en lo que está pasando, o dónde estamos sembrando bien para que después podamos también cosechar con regocijo. Dice así la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Qué hermoso. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es interesante como el escritor de Hebreos también dice, amén, que aquellos héroes de la fe, dice que alcanzaron promesas, pero muchos hubieran deseado ver lo que nosotros ahora vivimos, vemos, palpamos, amén, que todo pues desembocaba o tenía ese cumplimiento en Cristo, y Cristo ahora en nosotros, que es ese misterio que también los apóstoles enseñaban y también Pablo lo decía, amén, Cristo en nosotros, que ahora teniendo a Cristo, wow, hemos llegado nosotros a ese clímax en este tiempo, ya hace desde la iglesia primitiva, ya hace más de 2000 años, amén, en 20 siglos, que esperamos nuestra redención, esperamos en el sentido de que ya venga por segunda vez nuestro Señor y estemos reunidos con Él para siempre, pero ya tenemos esas promesas que antes algunos lo alcanzaron, de acuerdo a lo que decía el texto, y como vamos a ver aquí en este sentido, aquellos que fueron cautivos en Babilonia, se cumplió esta promesa y lo vamos a ver para que también entendamos que hoy se cumple en tu vida y en cada área, amén, de nuestras vidas, amén. Mira, aquí dice en el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, y irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, es decir, hay semillas y también hay gavillas. Y aquí el texto habla de que una semilla sembrada con lágrimas resultará en gavillas de alegría. Este Salmo 126 está enmarcado, es bueno ir al contexto, en salmos especiales que abarca desde el 120 al 134, que son los salmos llamados de las subidas, es decir, cuando el pueblo en familia subía al monte a adorar en las fiestas, y cada salmo en particular tenía su mensaje en cuanto a la relación de Dios para con su pueblo. Y ese salmo posiblemente fue escrito después del regreso del exilio, es decir, cuando Israel fue llevado cautivo por haber caído en la apostasía y desobedecido la voz de los profetas y por ende a seguir sus propios caminos. Fueron castigados, disciplinados, pues en ese entonces desobedecieron al Señor cuando la tierra era tierra de piedad santa, pero lo convirtieron en una tierra de iniquidad, de abundante maldad y abominaciones. Entonces Dios dijo que la tierra tenía que descansar 70 años. Por eso esos 70 años fueron los que estuvieron exiliados. Por ejemplo, en el año 722 a.C. vino a Siria y se llevó al pueblo del norte, que en este caso sí era Israel, y el pueblo del sur era Judá, ¿no? Entonces en el 586 vino Nabucodonosor y se llevó al sur, a Babilonia. Y eso era un trato de parte de Dios para poder someterlos con sus enemigos. En el desierto a las buenas no aprendieron y ahora sus enemigos tenían que enseñarle de parte de Dios, porque Dios así en su soberanía permitió eso. Y aquí, si notaste, cuando empieza el Salmo 126 dice: seremos como los que sueñan. Es decir, aquí hace notar como que estoy soñando, porque este Salmo, el anhelo era regresar a Jerusalén y hacer culto a Dios por el lugar que Dios había elegido, ¿no? Jerusalén. Pero tenían mucho dolor en su corazón, ellos soñaban con regresar, oraban y esperaban que se cumpla esta promesa. Ahora bien, había 3 grupos que Dios así lo permitió para que regresen. El primer grupo regresaron con Zorobabel para restaurar el templo, luego otro grupo con Esdras para restaurar la obediencia a la ley, y otro grupo también retornaron con Nehemías, donde restauraron los muros, ¿no? Ahora bien, la mayoría que investigan este salmo, es decir, a fondo, piensa que este salmo se escribió cuando volvieron con Esdras, ¿no?
y como quedaba una parte todavía en Babilonia, esperaban ellos todavía que todos sus hermanos vengan para dar culto a Dios. Por eso dice el Salmo, restauranos, amén, restauranos. No podemos estar completamente alegres si no están todos. Qué hermoso, ¿verdad? Y aquí pues lo está hablando en el pasado. Entonces, algo que ya sucedió, pero en el verso 4 también dice, tráenos a todos como las abundantes aguas del Negev. Es decir, había alegría, pero nostalgia por los que faltaban. Ahora bien, entrando ya, perdón, de lleno, aquí el Señor quiere consolarnos, amén, a través del Espíritu, amén, para dar consuelo y valga la redundancia para los que lloran, pero los que lloran de verdad. Vamos a entender a qué se refiere esto. Entonces dijimos que el mundo, a medida que avanza los tiempos, se convierte en un escenario de lágrimas, de sufrimiento, en diferentes formas. Escuchamos noticias que entristecen, aún en nuestro momento de mayor alegría. A veces hay una noticia de un diagnóstico lamentable, alguien que perdió la vida, la noticia de un familiar que ya no está, y nuestras condolencias también para aquellos que perdieron a sus seres queridos, amén. La noticia de fenómenos de la naturaleza que han golpeado también un área de la tierra y ciega vidas y causa destrucción, y por eso hay lágrimas, escenarios en las noticias que nos presentan cuadros de lágrimas por todos los lados, noticias de violencia que azotan nuestra sociedad y la gente clama por una sociedad segura. Aún en el pueblo de Dios también, por diferentes motivos, los hijos de Dios lloran. Muchos pueden dar una sonrisa, pero en lo secreto podemos llorar solamente por lo que Dios sabe. Y Dios quiere decirte y decirnos y consolarnos, amén, que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Eso es una promesa, amén. Mira, acá en la cautividad de Babilonia, muchos también se ahogaron en esa cautividad, perdieron la fe, la esperanza, y pues se convirtieron parte de los babilonios. Otros se enfocaron también en el dolor y amargura, es decir, y por todo lo que hizo Babilonia con ellos, estrellarles sus niños ahí en la roca, es decir, ellos empezaron a actuar también de esa manera, es decir, crear amargura, no esperar en las promesas de Dios, no descansar en la palabra de Dios. Eso está en el Salmo 137 para que lo leas y veas cómo, así de la manera como Babilonia hacía con el pueblo de Israel, ellos también de la misma manera querían actuar. Y eso es algo bien interesante, pagar mal por mal es humano, es algo que reacciona el ser humano. Pagar mal por el bien que te hacen, eso es diabólico. Nadie hace eso, más que alguien que esté pues ahí con un odio y una amargura. Pero pagar bien por el mal que te hacen, wow, eso es divino. Es lo que hace un hijo de Dios. Pero acá los que no estaban descansando en el Señor y en la palabra de Dios, en cautiverio, exiliados, tenían amargura en el corazón. Hasta dice la palabra que colgaron, dice ahí, sus arpas, ¿no? Y eso hace para que entendamos que cuando no descansamos en las promesas de Dios, el amor también se puede enfriar. La esperanza se puede llegar a perder y actuamos de una manera como que no procede de un hijo de Dios. Como esa ilustración, estando sentados en bancos de oro, parecemos mendigos y no ricos en todo lo que Dios nos ha dado espiritualmente hablando. Entonces, cada mensaje, cada promesa tiene una esencia, como que algo en particular para levantarnos y animarnos de parte del Señor. Amén. Y que nos aproveche cada mensaje, cada palabra, y no caigamos en semejante ejemplo de incredulidad como Israel, que no se le aprovechó porque no venía acompañado, dice ahí, con fe, dice el escritor de Hebreos, ¿no? Entonces aquí en el Salmo 137 también de aquel ejemplo, estos que no esperaron la promesa del Señor fueron ahogados por su amargura, se concentraron más en su dolor, en lo que hizo el destructor, y pues no confiaron en el Señor, es decir, las promesas que Dios le había dado, que les había dicho que los iba a traer de vuelta, que ya por medio del profeta Jeremías también ya les decía que iban a volver, pero ellos claudicaron, se desanimaron, colgaron sus arpas, ya no cantaban, eran un pueblo deprimido, porque cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde la fe en las promesas, pues viene la depresión y el enemigo hace lo que quiere hacer,
viene la amargura, los resentimientos que ahogan la fe, y eso neutraliza nuestro avance espiritual. Y eso pasó en particular con este grupo del Salmo 137. Pero hubo otros, para gloria de Dios, por ejemplo, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Ezequiel, también el profeta Ezequiel, que estaban en Babilonia, que no perdieron la fe y la esperanza, que ellos sí sembraban con lágrimas. Pero notemos ahí la diferencia, unos que se ahogan en el dolor, tienen lágrimas, pero no siembran sus lágrimas, no mojan la semilla, y vamos a ver aquí se refiere correctamente, y por ende pues no hay regocijo, no hay alegría. Pero por ese otro lado, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que lloran verdaderamente esperando en la palabra, en las promesas del Señor, llegará el tiempo donde Dios restaura, donde el Señor concede también, de acuerdo también lo que estamos nosotros orando, y es propicio a cada oración. Entonces, aquí el mensaje es que no perdamos nosotros la esperanza, porque en el sufrimiento, pues vemos acá este particular grupo que se ahogaron en su dolor y se desenfocaron, ¿no? Pero vemos este otro lado, desde ese Salmo 126, que ni se enfocaron, ni se aferraron al dolor, ni a las maldades que diezmaban las circunstancias, sino que oraron y mojaron con lágrimas de esperanza las promesas que Dios les había dado. Porque ya los profetas les habían dicho, yo les llevaré cautivos, pero los volveré a traer. Dios los volverá a traer, y eso es alguna palabra también de parte del Señor. Dios te volverá a traer, restaurará también todo lo que ha sucedido. Si lloramos bien, si sembramos con lágrimas correctamente, no aferrándonos al dolor ni a las circunstancias, sino descansando en Dios y en su palabra. Y esa es la promesa de Dios, con regocijo segará. Entonces algunos dejaron de llorar con lágrimas porque pues se desanimaron, pero otros en medio del dolor y pruebas prolongados lloraban, no daban culto al dolor, no daban culto al sufrimiento, sino invocaban al Señor y mojaban las lágrimas en las promesas de Dios, ¿no? Y dice ahí el verso 6, ¿no? Del Salmo 126. Más volverá a venir con regocijo, dice ahí, trayendo sus gavillas, ¿no? Ahí habla también que viene uno recogiendo en una bolsa su semilla. En la Reina Valera actualizada dice bolsas de semilla. También habla otras versiones, por ejemplo, del lenguaje actual, habla de la semilla, preciosa semilla. Y en varias versiones hace notar a una bolsa de cuero del sembrador, que eso era un tesoro muy valioso, porque ahí estaba contenida las semillas, es decir, la bendición que Dios les había dado al pueblo de Israel, porque les había dicho, ¿verdad? Bendeciré tu sementera, tanto en el concepto de reproducción humana, porque le dijo a Abraham, en tu simiente estará la bendición, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Isaac, es decir, y esa semilla, esa simiente es Cristo, como lo dice también el Nuevo Testamento, Pablo, y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra, todos los que han nacido de nuevo, amén. Entonces ya vemos ahí también un cumplimiento en Cristo, amén. Pero acá también en lo natural vemos que la semilla era algo muy importante, ¿no? Por eso Salomón decía que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso siempre se aferraban a las promesas de Dios, amén. Amaban las promesas de Dios. Y eso era la palabra del Señor. La palabra era la semilla, como también lo cataloga también la Escritura, amén. Ok, entonces esa semilla era un tesoro muy valioso, porque en esa semilla estaba el contenido de la bendición, prolongación y extensión, pero tenía que ser mojada con lluvia. Y en el contenido, pues, el contenido no brotaría si no era mojada con lluvia en ese entonces, es decir, que ya vamos a verlo ahí, la lluvia temprana y tardía. ¿Amén? Y vemos acá que el salmista toma como referencia las semillas para poder mojarlas, es decir, aún estando en cautiverio, tenían que llorar, pero confiando en las promesas de Dios, y cosecharán gavillas. En lo natural vemos, ¿verdad?, que se moja la semilla con la lluvia. Estaba ahí la lluvia temprana y la lluvia tardía. Había una lluvia que preparaba la tierra y otra que germinaba también el fruto. Y en lo natural vemos cuando Dios iba a traer también tiempos de bendición, iba a cambiar
el luto por tiempos de fiesta, por eso Dios cambió nuestra tristeza en alegría, nuestro luto, amén, y hemos sido traspasados al reino de su Hijo, amén, y por eso de tinieblas a su luz admirable ya hemos podido tener esa bendición de que nuestro luto se convierta ahora en alegría, en gozo, amén, y aún en lo natural también el Señor quiere hacer esto en cada uno de sus hijos, amén. El manto de tristeza para traer alegría, ¿no? Y Dios moja semilla ahí con lágrima, ¿no? Ese es tal vez el modus operandi de Dios, ¿no? Que de una gavilla, es decir, de grande cosecha, es decir, precedido por un tiempo de prueba, es decir, Dios también usa todo ese proceso para traer también bendición y cumplir propósitos también en nuestras vidas. Amén. Entonces, en cada lágrima hay bendición. En cada prueba, en cada sufrimiento también hay bendición. Lo que Dios nos enseña es que no dejemos de mojar esa semilla, que sigamos clamando pero orando bien. Como también dice la palabra, sigue haciendo el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Seguir haciendo el bien, pero ahí está la pregunta, ¿nos aferramos al dolor como aquel grupo del Salmo 137 o como este Salmo 126? Nos aferramos a Dios y a las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas y dijo que nos volverá y que también volveremos a Sion, volveremos, dice ahí, a nuestra, es decir, cantando y danzando cuando Él venga y nos recoja, es decir, hay una promesa de por medio que Dios así también lo hará, amén. Y vemos en todo el mundo, pues todo está revuelto y también hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero es ahí esta promesa que podemos aferrarnos, para no aferrarnos, valga la redundancia, al dolor, sino a las promesas de Dios, amén. Entonces Dios quiere traer abundante cosecha a su pueblo, por eso Dios hace que haya lluvia, pero en lo espiritual las promesas de Dios, pues se llora con quebrantamiento, o se moja con quebrantamiento, con lloro, con oración, con perseverancia, amén, sembrando bien, aún en ese mismo cautiverio, porque la liberación ya vendrá. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, amén. Entonces si estás sembrando con lágrimas, no nos sintamos miserables o menos privilegiados. Hay que tener cuidado en eso, porque cada lágrima son de Dios y están mojando una promesa de Dios. Llegará el tiempo donde vas a reír, va a llegar el tiempo donde vas a hacer fiesta, amén. Va a llegar el tiempo de cosecha, va a llegar el tiempo donde también llegará esa bendición que el Señor también ha prometido a cada uno de nosotros, amén. Dios dará lluvia a tu sementera, eso también lo relata Isaías 30:23, amén. Entonces el efecto de la lluvia hace que haya abundante cosecha. Cuando lloramos bien, nos quebrantamos al Señor, nos humillamos, es decir, hacemos lo que Dios agrada y confiamos en el Señor, pues también hay abundante cosecha. En ese contexto de Isaías 30 habla de que los ganados también iban a ser apacentados en amplias praderas, ¿no? Después de mojar, viene la abundancia de gavilla en lo natural, y en lo espiritual también sucede, porque hay esa promesa divina, ¿no? Vemos en textos proféticos, ¿no? De cuando iban a retornar de Babilonia, del cautiverio, y ahí había dos aspectos. O se enfocaban, como nosotros, nos enfocamos en el dolor, o nos enfocamos en mojar las promesas, quebrantándonos en el Señor, en nuestra comunión con Dios, en teniendo entendimiento y madurez. Y ahí nosotros tomamos una decisión. El Salmo 136 es un ejemplo de que muchos tomaron el camino equivocado, pero el Salmo 126 es el ejemplo de que muchos también tomaron el camino correcto. Es decir, de poder confiar en el Señor, de seguir adorando, seguir alabando, amén, de seguir confiando en el Señor. Ahora bien, podemos nosotros estar en este tiempo sufriendo, amén, pero el Señor también es propicio a cada oración y vamos a ser restaurados cuando también mojamos cada palabra del Señor de manera correcta, en quebrantamiento, amén. Hay momentos de cautividad también, que eso es como que una forma de hablar de un sufrimiento prolongado. Cautiverio era eso, 70 años habla de un sufrimiento prolongado, no es decir, un sometimiento prolongado, pero ahí hay que clamar, no importa cuánto dura el sufrimiento, junto con la prueba, dice la palabra del Señor, nos dará Dios también la salida. Entonces puede haber un cautiverio, una situación, pero jamás Dios destruye a quien ha creído en Él, amén, y en sus promesas.
amén, aquel que moja la semilla, amén. Entonces, pase lo que pase, no importa el tiempo que dure, ni las circunstancias, amén, hay que confesar en oración al Señor y en cada promesa, amén, seguir haciendo el bien. Entonces hay que concentrarnos en la promesa, no en las circunstancias, amén. Cuando lloramos, somos humanos, amén, tenemos sentimientos, amén, pero también es bueno que no nos sintamos en ese espíritu de fracaso, de que nos han abandonado, nos han desahuciado. No, hay que hablar como un hijo de Dios, amén, es decir, confiar en el Señor, no en las circunstancias, amén. Mira, ahora bien, en cada sufrimiento también no era fácil. Por ejemplo, en ese contexto, todo lo que sucedía en el cautiverio babilónico, había hombres y mujeres que se aferraban a las promesas de Dios, pero también no era fácil para ellos, como también no es fácil para todos los que pasan sufrimientos o procesos. En ese entonces, en ese contexto, los babilonios abrían el vientre a las mujeres, les sacaban a sus niños, tomaban a los niños y los estrellaban en las rocas, mataban a los ancianos, se llevaban a los robustos, gente de la nobleza, a los ricos, pero la basura lo botaban, es decir, era un trauma que sucedía ahí. Pero los que se aferraban a las promesas de Dios podían aguantar aún todo eso y mucho más. ¿Por qué? Porque confiaban que Dios siempre cumple y cumplía y cumple sus promesas. Amén. Nosotros escogemos qué hacer. Sacamos de ese cuero la semilla, amén, de esa bolsa de cuero la semilla, la mojamos bien o prácticamente nos aferramos solamente al dolor, ¿no? En toda circunstancia, Dios quiere también traer restauración en tu salud, restauración también en lo económico, restauración también en la salud mental, en toda circunstancia. Dios quiere también restaurarnos. Amén. Amén. Entonces, vemos también cómo las promesas de Dios, amén, aún por medio del Espíritu Santo, amén, el Consolador, también Dios obraba para que podamos confiar, y en ese entonces la iglesia primitiva confiaba en el Señor. Cuando Jesús decía, por mi causa los van a aborrecer, les prometió situaciones de persecuciones terribles, ¿no? Pero confiad, les dijo el Señor. Es decir, yo he vencido al mundo. Tendréis aflicción, amén, pero yo he vencido al mundo. Es decir, apropiense en las promesas, confíen en mi palabra. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Les enviaré al Consolador. Y si hay consolación, es porque también hay lágrimas. Y si hay lágrimas, ahí está el Consolador, amén, que nos consuela, amén. Serán perseguidos, les dijo el Señor, pero tenían que ellos confiar en Dios, confiar en las palabras del Señor Jesús. No le daban ellos culto a sus perseguidores, a la situación, sino que vivían quebrantados en comunión con el Señor y con la iglesia. Amén. Acuérdate cuando Pablo habla a los tesalonicenses, amén. En el capítulo 4:13 dice, no tengan tristeza como los que no tienen esperanza. Es decir, en un contexto les hablaba a aquellos que habían sido perseguidos, y muchos habían muerto por causa de ello, ¿sí? Y estaban desfalleciendo, estaban al parecer muy dolidos, pero todos los que habían muerto por causa de la persecución. Pero Pablo no les está condenando por esa tristeza, sino que esa tristeza es normal cuando se pierde un pariente, ¿no? Y más en un contexto de persecución. Pero esa tristeza no tiene que ser como que alguien que no tiene esperanza. Es decir, la tristeza que uno tiene a Dios debe ser diferente al aquel que no tiene a Dios, con todo respeto. Es decir, cuando yo manejo mi circunstancia en el campo emocional, como el que no tiene a Cristo, estoy dando mal testimonio de la palabra de mi Señor. Es decir, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? Acuérdate una vez más de esa ilustración. Sentados en un banco de oro, pero nos ven como mendigos, siendo ricos, teniendo a Cristo, teniendo a Dios, teniéndolo todo, que en la oración pues el Señor es propicio, que buscando al Señor, el Señor también al que le toca, Él abre, amén. Pero pues no damos buen testimonio cuando lloramos como si no tuviésemos nosotros esperanza, estamos dando mal testimonio. Entonces debemos creer más en las promesas de Dios que en ese campo emocional, amén. No aferrarnos a esa tristeza, luto, es decir, sino aferrarnos a las promesas de Dios. Por eso que el Señor mismo les decía, ¿no?
Anímense con estas palabras porque el Señor mismo vendrá, dice, descenderá en las nubes y junto con Él traerá a todos los que durmieron, es decir, traerá juntamente con Jesús en las nubes, bajarán junto con Jesús todos aquellos que también en Cristo partieron al cielo, amén, y bajarán y en las nubes también lo veremos al Señor y también nos encontraremos ahí también con muchos familiares. Esa es la promesa de Dios. Te animo a que leas ese pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, amén. Y luego dice, nosotros seremos arrebatados para el encuentro con el Señor. Aliéntense, anímense unos a otros con estas palabras, es decir, mojen la semilla de la promesa con lágrimas de esperanza, amén. Y el resultado es que el ánimo se va a levantar. Podemos estar tristes, pero animados. Es decir, podemos llorar bien, pero y también sufrir bien, porque confiamos, amén, en el Señor, amén. No estar desanimados, amén. Es decir, sembrar bien y mojar bien también esa semilla. Como muchos decían, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y muchos salmistas pues confiaban prácticamente en el Señor, amén. No enfocarnos mucho en los problemas o en las situaciones que pueden pasar, porque hasta la salud uno lo puede perder, ¿no? Ok, entonces el dolor de una cautividad jamás debe debilitar ni anular el valor ni el contenido de una promesa divina. Tu victoria, mi victoria, está en las promesas de Dios, en su preciosa semilla. Una cautividad hay que mojar con esperanza. El sufrimiento de un creyente debe ser sobrellevado con lágrimas de esperanza, no de conmiseración, no de confusión, sino lágrimas de esperanza. Amén. Me duele todo lo que está pasando, pero saldré adelante en el nombre de Jesús, porque en Cristo no hay fracaso. Saldremos victoriosos. Amén. Hay dos tipos de lágrimas, unas emocionales, todos tenemos lágrimas, pero los que están, es decir, muy aferrados al campo emocional, pues hay como que nos ven ahí pobrecito y esto y el otro, pero mira, te cuentan una situación y tú en vez de darle una palabra de esperanza, pues más al contrario, vienes y le das como que una peor noticia, así te dicen, mira, mi familiar tiene esto y tú le dices, wow, sí, mi familiar murió de eso. Es decir, en vez de darle esperanza, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando y aconsejando también en un campo emocional, es decir, humanistas, no en un campo del alma. Sabemos que las lágrimas, pues, fluyen y es natural eso. Ahí vamos a ver más adelante cómo Jesús también lloró, amén, pero vamos a ver en qué sentido, amén. Hay un caso, por ejemplo, en el José, de sus hermanos, cuando lloró José, ¿no? Y le dijo, ¿cómo está mi papá? Porque no se imaginaba, ¿no?, que iba a ver nuevamente a su familia. Pero las lágrimas emocionales también pueden ser de amargura. Acuérdate de Saúl, que lloró, pero él dijo, llegará el día que yo voy a matar a mi hermano. Es decir, lo que tú dices es lo que hay en tu saco, en ese cuero donde están las semillas, en esa bolsa de cuero. Lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón, abra la boca. Hay lágrimas que reclaman venganza. Ve en toda la escritura cómo también hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Como ahora en el Salmo 137 bien tenían entendimiento en parte aquellos que se estaban ahogando en el dolor cuando decían, ¿cómo yo voy a cantar de esa manera? ¿No? Si pues hago de esto, pues que se me pegue mi lengua al paladar, ¿no? Y que mi brazo, pues mi diestra pierda su destreza, es decir, colgaban sus arpas porque entendían que no podían adorar al Señor de esa manera. Y hoy debería ser esa enseñanza para nosotros. Cuando estamos en el altar no podemos estar con amargura en el corazón. Cuando estamos en el altar no podemos estar con un espíritu de conmiseración. Cuando estamos en el altar, cuando uno ministra, y esto hablo a los ministros, es decir, no puedes estar con un espíritu diferente al de Cristo, ¿no? Estamos dando un fuego extraño. Bueno, para reflexión nada más, ¿no? Aún en ellos veían cómo tenían que impartir, porque la impartición dice mucho, cómo yo estoy también ministrando, ¿no? Por eso que se rescata ese Salmo 137 cuando esas arpas estaban colgadas, ¿no? Vemos también lágrimas de miedo que tenía Ezequías, ¿no? Cuando le dijeron, ordena tu casa porque vas a morir. Ante un diagnóstico había lloro, ¿no? Aun cuando seamos cristianos también hay lloro, ¿no? Hay lágrimas de empatía, llorar con los que lloran, dar consuelo, lágrimas también de felicidad, cuando alguien gana un premio y alguien se goza con aquel que recibe honra, ¿no? Pero las lágrimas de un creyente son más que eso.
¿Por qué? Porque es el consolador, amén, sacando semilla, amén, del saco y lágrimas santas que mojan para traer gloria. Y el creyente recibe gloria, porque después de la aflicción viene también el avivamiento, el crecimiento. Y ojo que al hablar de avivamiento no estoy diciendo de reuniones multitudinarias. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando somos entendidos en la palabra del Señor, vivimos vidas avivadas. Amén. No esperar movimientos del agua a ciertos tiempos para que haya avivamiento. Cada día podemos vivir en avivamiento. Bueno, te lo dejo entre paréntesis, ¿ok? Entonces, hay lágrimas también del alma, de separación. Vemos a Orfa, ¿no? Aquella nuera de Noemí que lloró y dejó a su suegra, ¿no? Cuando murió Esteban también muchos, dice, lloraron con gran lloro. Ese es el campo del alma, ¿no? De tristeza. Muchos cristianos teniendo al Señor también el Espíritu, al Espíritu Santo, en lugar de fortalecerse también, muchos le dieron también, o le damos a veces culto al infortunio, ¿no? Si vas a consolar a alguien, pues consuela con la palabra. Háblale de lo que Dios dice en esa situación. Amén. No vayas con hablar con filosofía o con un espíritu hipondriaco, ¿no? A mí me pasó también esto y el otro, también te vas a morir. Es decir, cuidemos esas palabras, ¿no? No se levanta de esa manera, no se levanta la persona con tu experiencia, sino con la palabra de Dios. Amén. Se levanta, amén, mostrando a Dios en su palabra. Por eso Pablo animaba también, ¿no? Si bien no sufrió por la pérdida de un familiar de sangre, pero sí espiritualmente también muchos él perdió también, ¿no? Hay lágrimas espirituales, que también es por causa de promesas divinas en el sufrimiento humano, ¿no? Y es ahí donde se mete el cielo. Amén. Y el Consolador, el Espíritu Santo, opera en nosotros. Jesús sabía que iba a dejar una iglesia de la cual dijo que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra ella. Amén. Ahora, no es lo mismo llorar de emoción que llorar en el Espíritu. Amén. Eso es muy diferente, ¿no? De poder también entender qué es interceder y qué es llorar y confiar en el Señor. Amén. Vemos un ejemplo de David, que lloró bajo la convicción de su pecado. Y eso fue en el Espíritu, cuando él decía, renueva un espíritu recto dentro de mí. Contra ti he pecado. Y eso no era una mera emoción, ¿no? Los corintios también, había tristeza después de esas cartas que escribió Pablo y él lo representaba en un sentido de que en Cristo por el Evangelio los había engendrado y como Padre espiritual los quería levantar y presentarlos al Señor como una esposa virgen, sin mancha ni arruga, es decir, el padre que hace eso para con su hija y presentar ahí al marido. Pero ni aun así ellos pues eran inmaduros. Pero bueno, después de esas cartas, o bueno, 3 cartas que una se perdió, pues llega también a tener lágrimas los corintios y de arrepentimiento, ¿no? Hay también lágrimas de agradecimiento, de amor, ¿no? Esa mujer pecadora que enjugó con lágrimas los pies del maestro, estaba agradecida, enamorada del Eterno, amén. No era simple emoción, sino que había lágrimas de esperanza, amén. Amén, amén. Vemos también Romanos 8:28 que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, y se desprende también de un contexto este pasaje cuando habla de sufrimientos, amén. Habla de la gloria venidera, la manifestación que dice la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y esa manifestación habla de un término que se usa de una mujer cuando va a dar a luz, es decir, un alumbramiento de los hijos de Dios, es decir, se presenta al mundo como un vientre, es decir, la creación como una barriga que está encinta, y así llegará el día de la creación también, llegará el día que la creación va a parir también los hijos de Dios. Dentro de la barriga hay aflicción, enfermedad, cautividad, padecimiento, pero después de que hay alumbramiento también hay gloria. Tenemos que leer Romanos 8 del 18 también al 28, ¿no? Entonces hay un gemir dentro de la creación que tiene también que ver con todo lo que puede estar aconteciendo hoy en el día. Amén. Hay cielo nuevo, dice, ahí donde mora la justicia, y eso lo dice también un contexto de no concentrarnos en llorar y mojar la prueba, sino mojar la esperanza. Amén. El final de los tiempos también Dios va a desatar dolores de parto en los hijos, en sus hijos también. Amén. La creación dará luz, un mundo nuevo, pero esto es después de un gemir de intercesión de la iglesia con la palabra, en la justicia de Dios, que Cristo venga y sea vestida de gloria a la iglesia.
pero eso también parte de un gemir en el espíritu, amén, para que pueda haber también ese alumbramiento. Vemos cómo Jesús lloró, amén, por Lázaro, por los incrédulos que estaban ahí también, pero las lágrimas de Cristo tenían que ver con la situación espiritual que reinaba, es decir, al ver la muerte de un amigo tan amado, cuando el hombre fue hecho para el luto, Jesús lloró. Y lloró también por Jerusalén. Vemos también el ejemplo de Pablo cuando llora en Atenas por los ministros, lloró por las iglesias, lloró también por Israel. ¿Qué pasa hoy en día que la iglesia no llora? ¿Qué pasa hoy en día que los ministros no lloramos? Todo es fiesta, todo es reunión de amigos, comamos y bebamos, cuando el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, ojo, no significa que estemos mojados nuestros rostros y todo el tiempo estemos llorando, no, pero la situación de la iglesia es para llorar más por la restauración de su pueblo. Vemos a Jeremías, el profeta llorón, así se lo consideraba, un predicador llorón, y también muchos ministros a lo largo de la historia. ¿Qué pasa hoy en día? Que no lloramos para que el pueblo sea restaurado, para que el pueblo se acerque más a Dios. ¿Quién es el que verdaderamente llora? Pues el que tiene los caminos de Dios en su corazón. Y quizás eso lo veamos también de aquí en la siguiente semana, Dios lo permita, amén. Entonces, ahí también ese Salmo 84, que lo veremos, Dios mediante, habla de que cuando pasan por las aguas, dice, lo convierten en manantial. Es decir, la cautividad, cualquier sufrimiento, también llegan a convertirlo en manantiales de agua. Amén. ¿Qué situación estás pasando? Amén. Hay poder en las lágrimas de un creyente que está permaneciendo agradando a Dios. ¿Qué está pasando en ese tiempo de cautividad donde el corazón se te está enfriando, donde el amor también se está enfriando? Amén. Hay que mantener viva la esperanza. Amén. ¿Por qué te abates, su alma mía?, decía el salmista. Confía en Dios porque aún he de alabarlo. Amén. Salvación mía y Dios mío. Entonces, cada lágrima de un creyente derramada por causa de la injusticia en la tierra, esa lágrima es de esperanza, que va a mantener la esperanza viva. Amén. Y esa esperanza jamás es en vano. Después de una Pascua viene un Pentecostés. Amén. Es decir, no nos enfoquemos tanto en las aflicciones, sino en la promesa de salida que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Por la noche será el lloro, dice ahí, no, pero en la mañana vendrá la alegría, dice el Salmo 35. Amén. Es decir, mojar la semilla con esperanza. Amén. Dios limpiará y enjugará toda lágrima de ellos, como dice el libro de Apocalipsis. Seremos consolados. Amén. Pero ¿qué hay en el saco de semilla de nosotros? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estamos haciendo por todas las situaciones que están aconteciendo? Que nada nos cambie nuestra forma de ser, de reaccionar, de proceder. Amén. Acuérdate que en el Salmo 42 también hoy en día muchos dirán lo mismo. ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Y esa era una pregunta que muchos temían. Como en ese tiempo quizás una pregunta que muchos podemos temer. ¿Y dónde está tu Dios cuando está pasando tantas cosas en el mundo? Pero no es para avergonzarnos, amén, sino en el sentido de que Dios va a mostrar, amén, y va a resplandecer su rostro también sobre cada familia, amén. Entonces en este salmo vemos que en el Salmo 137 había desánimo, desesperación, lágrimas y todo ello, ¿no? Pero en el Salmo 126 estaban esperando y confiando solamente en el Señor, amén. Nuestras vidas en esta vida es de continuo llanto, amén, pero hay esperanza también, hay consuelo, amén. Entonces en tus lágrimas hay bendición, en tu prueba, en tu sufrimiento hay grande bendición. No hay que dejar de mojar esa semilla. Aférrate a las promesas de Dios, no en el dolor. El Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Aférrense a mis palabras, que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida, en mi vida, para que pueda haber fundamento firme cuando venga también la tormenta. Amén. Entonces, los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán. Amén. Entonces no podemos ahogarnos en el sufrimiento, podemos ahogarnos en el dolor, ni en las circunstancias tampoco que están también sucediendo, sino que podemos confiar en que Dios nos volverá a traer, así como les dijo aquí a su pueblo. Y en este salmo, ¿verdad? Dice
esto, grandes cosas ha hecho. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negué, ¿no? Restáuranos, dice ahí el texto. Así el Señor también te va a volver a traer. No hay que desanimarnos, amén. Hay que seguir invocando al Señor, teniendo esa comunión, esa relación, amén, con el aferrarnos a su palabra, a sus promesas, amén, porque los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán, amén, y iremos de poder en poder y veremos a Dios en Sión, amén. Vamos a continuar esto más adelante, amén. Oremos. Padre bueno Dios, te agradecemos por este tiempo y por tu palabra, Señor. A ti la gloria, Señor, por todo lo que hoy, Señor, también nos has enseñado, que nos aproveche lo que hemos oído, mi Dios, y que, Señor, mi Dios, tú vayas consolando a todo aquel, Señor, que está pasando tiempos difíciles de sufrimiento, o aún en todo lo que está pasando en estos tiempos en el mundo entero, Señor amado. Hay tanto dolor, tanto sufrimiento, noticias, Señor, que al parecer también desalientan, pero el que te teme a ti, Señor, no tendrá temor de malas noticias. Sabemos, Señor, que estaremos, Señor, firmes, plantados, Señor amado, sobre corrientes de agua, Señor, y aún nuestras hojas, Señor, no caerán, mi Dios, aún en tiempos de sequía se mantendrán verdes. Pero eso, Señor, queremos pedirte, Dios, que nos ayudes, Dios, a confiar en ti, a no darle culto al dolor, sino, Señor, darle culto solamente a ti, mi Dios, que tú, Señor, traerás, Señor amado, restauración, que también, Señor, traerás, Señor, tiempos mejores, porque tu palabra dice que también veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. Pero enséñanos a prepararnos también para todo lo que estamos viviendo y aún lo que viviremos, Señor, para que el amor de nosotros no se enfríe. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.